Bien, espero que estén muy bien. Esta es la clase número 10. Modifiqué el calendario como les mencioné en el video anterior. La idea es que tengamos una clase de broncoespasmo y una de laringoespasmo en forma separada. Bien, este es un tema que a mí me gusta mucho porque tengo bastante experiencia en manejo. Me pasó mucho en el periodo post-beca, post-COVID, manejar muchos broncoespasmos de pacientes COVID. Entonces tengo esta experiencia y habitualmente cuando uno está con un becado sueles ver esto muy frecuentemente. Bien. Entonces, ¿cuál es los objetivos de estos? Que conozcan el broncoespasmo como una entidad de altísima mortalidad, que conozcan cuáles son los factores de riesgo de broncoespasmo, que reconozcan el broncoespasmo como una entidad única o parte de una anafilaxia y que obviamente sepan reconocerlo y tratarlo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué coloco esto? Porque creo que es importante mencionar que el broncoespasmo es una entidad que produce muchas secuelas. Es una patología que si ustedes no la manejan en forma adecuada y en forma rápida, esa encefalopatía hipóxica va a producir daño cerebral en el paciente y si un paciente joven sano va a estar vivo mucho tiempo, pero con secuelas. ¿Ya? Entonces, yo creo que no hay nada peor que ver a un paciente que quedó secuelado por culpa de uno y que ese paciente viva eternamente conectado a un ventilador mecánico o siendo aspirado en un negocio de intermedio. Yo creo que la sensación debe ser terrible. ¿Ya? Y coloco esto justamente para que vean que de 40 casos de broncoespasmo, en casi el 90% iba a daño cerebral o fallecimiento. Entonces, conocerlo, sospecharlo y manejarlo es muy importante. ¿Bien? ¿Cuál es la definición? La definición de broncoespasmo es una constricción que refleja el músculo liso bronquial, que es mucho más frecuente en pacientes con hiperactividad bronquial. ¿Qué pasa? Tenemos que existe un gatillante que lo que va a hacer es aumentar la resistencia a la vía aérea. Esta resistencia a la vía aérea aumentada va a producir obstrucción del flujo aéreo tanto en inspiración como expiración, y eso se va a traducir en una incapacidad de ventilar al paciente. Llegamos a mucho más atrás a la fisiología básica. Acuérdense que está el simpático y el parasimpático. El nervio vago, que está acá abajo, ¿cierto? En rojito, tiene una función principal en la constricción de la vía aérea. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer este vago, lo que va a ser broncocontrar. Tenemos, por ejemplo, acá un tubo, ¿cierto? Cuando uno intuba al paciente van a existir fibras aferentes del vago que van a llegar a neuronas del tracto solitario. Lo que van a hacer va a ser estimular esta neurona, ¿cierto? Van a estimular fibras eferentes y estas van a liberar acetilcolina. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que pasa con esto? La acetilcolina lo que va a hacer es ir a estimular receptores M3 que van a estar a nivel del músculo bronquial y lo que van a hacer es producir broncoconstricción. Es una respuesta refleja en el fondo frente a un estímulo nocivo. ¿Ya? Ustedes le colocan el tubo al paciente, el paciente estimula por el vago y produce broncoconstricción. Y para que se lo imaginen, es esto: un paciente que está con una vía normal y que uno coloca el tubo en la tráquea, ¿cierto? Y este músculo se aprieta y produce esta disminución del calibre, ¿cierto? Con incapacidad de ventilar correctamente al paciente. Les coloco esta foto en Mirror para que vean que en verdad esto es mucho más complejo, pero los receptores M3, ¿cierto? Están acá y cumplen un rol en la broncoconstricción. ¿Bien? Esto es mucho más frecuente en pacientes asmáticos. El broncoespasmo es la evaluación general un 0,2% y el asmático es casi un 10%. Por lo tanto, a diferencia de otras patologías, tenemos factores de riesgo que pueden orientarnos, ¿cierto? Y nos podemos preparar frente a este posible evento crítico. ¿Ya? Acuérdense que en la anafilaxia no había un factor de riesgo, ¿cierto? No teníamos en la hipertensión maligna tampoco muchos factores de riesgo, pero acá uno sabe que esto puede pasar. Entonces los pacientes asmáticos, hipóquicos y como les dije los COVID son pacientes con hiperreactividad bronquial. Entonces tienen que tener cuidado con que se pueda broncoespasmar. Lo mismo con los tabáquicos por esta irritación crónica de la vía aérea y los pacientes que están resfriados. Por eso uno suspende a los pacientes que están resfriados. Si van con anestesia general, no aumenta este riesgo de broncoespasmo y esa es una patología que es mortal. Hay causas farmacológicas de broncoespasmo, está la nostigmina, por ejemplo, que va a alterar, ¿cierto?, el mecanismo normal de los receptores de acetilcolina. Va a haber también liberación de histaminas a ciertos fármacos como la atracurina y la morfina. Y ciertos gases, por ejemplo, como el deflorano, están demostrados que empeoran el broncoespasmo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Y además, la profundidad anestésica inadecuada, ¿cierto? Es un factor de riesgo para que se produzca broncoespasmo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Y esto lo he visto un montón de veces con becados, chicos. Es que el becado intuba y cuando no ve la camografía o está ausente piensa, ah, esto es esófago. Y quedan con la duda porque, puta, lo habré intubado, si o no, no, ¿qué pasará? El paciente empieza a desaturar, el becado se suele desesperar, ¿ya? Y buscan qué es lo que pasa, no entienden, ven en el ventilador que es una presión pico elevada y que no entra volumen. Uno les dice, auscúltalo, nunca hay fonendo en el pabellón. Y lo que suelen hacer habitualmente es sacar el tubo y reintubar. Y eso es clásico, eso siempre se ve. Quiero que veamos algunos puntos de esto, para que veamos algunos detalles. Por ejemplo, cuando ustedes intuban a un paciente, yo siempre les digo a los chiquillos, ustedes colocan el tubo,
lo que van a hacer es ver si se empaña el tubo, si se mueve el tórax y luego la cardiografía. Clínica y después la cardiografía. ¿Ya? Si el tubo se empaña, me dice que está en esófago o en vía aérea, no estamos seguros porque muchas veces igual va a haber vapor de agua y CO2 en el esófago, ¿ya? Entonces puede existir en un comienzo una cardiografía que pensemos que está en vía aérea, pero esa cardiografía va a ir cayendo progresivamente, ¿ya? En el broncoespasmo es lo contrario, en el broncoespasmo uno coloca y no hay cardiografía, o está siempre baja, ¿ya? Entonces ahí el diferencial es importante. Puede existir en un broncoespasmo este efecto de alas de tiburón, esta aleta de tiburón, que es que nos menciona, ¿cierto? Y nos muestra que hay una prolongación de la fase 3 de la cardiografía y que nos habla de que el paciente está obstruido, ¿ya? Esto se suele ver, no muy frecuentemente, pero si está, tómenle una foto porque es un signo casi patognomónico de obstrucción de la vía aérea o que el tubo está monobronquial, ¿ya? Ahora lo que puede pasar con el ventilador es esto, es un patrón que es complejo de ver porque uno sabe que con esto le está haciendo daño al paciente. Este es un paciente de broncoespasmo, esto del post-COVID, y fíjense que acá estamos despertándolo, ¿cierto? El estímulo hizo que se broncoespasmara, y fíjense la presión pico de 70, una cuestión, una aberración, y no tener el volumen que entra, muy poquito. O sea, acá yo sé que esto también existe daño, ¿cierto? Y que probablemente el paciente está broncoespasmado. Y fíjense la bolsa, cómo está distendida, para poder meter algo de volumen al paciente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto es lo que pasa: se broncoespasma el paciente, se aprieta la vía aérea y el fonendo, obviamente, nunca está. El fonendo se fue. Pero esto nos puede ayudar, no siempre, porque para poder entender bien esto es que habría que escultar al paciente antes de la cirugía y después cuando se anestesia, porque cuarto los pacientes basalmente asmáticos ya tienen sibilancia, entonces habría que ocultarlo antes. Este es un ejemplo real de un paciente del turno el otro día, 27 años, asmática, un IMC alto, que superaba una cirugía de urgencia y que habían dos operadores, uno intuba y no estaba asegurado del CORMAC porque era un paciente obeso. Y frente a eso, y al no haber cardiografía, lo que hacen es sacar el tubo. El segundo operador reintuba y tampoco hay cardiografía. ¿Ya? Y finalmente sospechamos broncoespasmo y decidimos broncodilatarla y ahí aparece la cardiografía. Este es un video del registro a los 12 minutos de la inducción. Fíjense la cantidad de tiempo. Y pueden ver acá que se dura el 83%. Y noten, soy yo grabando, este es el segundo operador apretando la bolsa manual, ¿cierto? Viendo, y el volumen que entra es muy poquito, 60 ml. Ese paciente está broncoespasmado, estamos manejando el manejo agudo. Y ahí habría que seguir con los otros pasos que les voy a mostrar más adelante. Entonces el manejo puede ser un manejo anticipado, en que yo identifico factores de riesgo y obviamente me preparo frente a un posible desenlace. Entonces, estos son consejos de la vida que les recomiendo yo, que siempre existe esta sospecha de que si uno intuba esófago o no, háganlo con videolaringoscopio. Lánzanse con un video, con un segundo operador, miren que el tubo pasó. Y si el tubo pasó por las cuerdas y no hay o sea, no hay cardiografía, eso es un broncoespasmo. Eliminan este diferencial de intubación esofágica y se olvidan de eso. Siempre el manejo va a llevar, obviamente, gestión de recursos en crisis. Tienen que pedir ayuda, ¿cierto? Anticiparse y planificar y conocer su ambiente. Y el manejo generalmente es una FIDO al 100% mientras ustedes buscan la causa y profundizar el paciente. Pueden hacerlo con gases, por ejemplo, con el sevoflurano, que está demostrado que disminuye la resistencia a la vía aérea, o con propofol. ¿Bien? Importante acá broncodilatar, como sea, ¿ya? Porque saben que el paciente está broncoespasmado, tienen que broncodilatarlo con lo que tengan. Acá la evidencia está más orientada al salbutamol, con su efecto beta 2 agonista. Acuérdense que estos son los receptores, ¿cierto? Acá pueden ver el rol broncodilatador del salbutamol. Y la forma de administrarlo va a depender de donde lo vean. Puede ser directamente así o así. No hay ningún método óptimo, pero se menciona entre 8 y 10 puffs por lo menos. ¿Sí? El sulfato de magnesio también es un coadyuvante muy útil en esto. Se menciona una dosis de 2 gramos que puede ser lento. Lo ideal es 20 minutos, pero nadie lo va a hacer en 20 minutos. Y el mecanismo, ¿cierto?, es el antagonismo del magnesio con el calcio, y va a evitar la broncoconstricción. ¿Ya? Entonces tenemos salbutamol, sulfato de magnesio, profundizar anestesia. Y si esto ya no anda, agregan la adrenalina. Ahora, si esto ya no empieza a andar, si el paciente no se broncodilata, tienen que sospechar que esto está en el contexto de una anafilaxia. Ahí el manejo, ¿cierto?, se amplía, los diferenciales se amplían, porque van a partir con dosis bajas, pero si ya ven que con 10 gamma no funciona, lo van volviendo con 10 gamma y no funciona, esto está probablemente en el contexto de una anafilaxia. Tienen que buscar el gatillante de la anafilaxia para poder eliminarla, porque el gatillante del broncoespasmo va a ser finalmente el tubo, ¿bien? Pero lo que va a perpetuar la anafilaxia
Y obviamente va a haber que tomar su broncoespasmo, va a hacer otra cosa que hay que buscarlo. ¿Ya? Otros coadyuvantes que se escriben, esto se los dejo en la bibliografía, un documento bastante chiquito, pero que tiene en un punteo todas las cosas como importantes y la evidencia que tienen, ¿ya? Entonces se menciona la ketamina, la hidrocortisona, pero si ustedes van a ver, por ejemplo, algunos algoritmos, si bien la evidencia es baja, igual se mencionan. Este es el del protocolo Stanford. Ellos dicen que si esto es severo, lánzese con epinefrina al tiro para broncodilatar. Piense en el fondo si hay posibilidad de ventilarlo o no, y lance salbutamol y abajo ya piensen en ketamina, sulfato de magnesio, hidrocortisona. Y ellos incluso mencionan que si es que esto ya avanza, ¿cierto? Tienen que sospechar la anafilaxia. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se van a fijar acá abajo, piden tritasa sérica para poder eliminar ese diferencial, ¿ya? En los casos muy severos, acá no hay, ¿cierto? Tan frecuentemente en hospitales públicos, pero se menciona incluso el ECMO, ¿ya? De la prevención no hay nada claro. El uso de prednisona se podría ocupar, en el paper está mencionado, 40 miligramos 5 días antes de la cirugía, mantener los broncodilatadores, la ketamina con inductor, nada tan claro. Lo que existe es un poco más de claridad respecto al máscara laringea versus TOT, que al irritar menos la vía aérea habría menos riesgo de broncoespasmo, pero no todos los pacientes se pueden operar con una máscara laringea. Entonces, la evidencia no es clara en verdad y la prevención, más que la prevención, es prepararse frente al posible evento. Tener el salbutamol, la adrenalina cargada, avisado a los cirujanos, ojalá que intubar con videolaringoscopio y un segundo operador al lado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Ya vieron que el broncoespasmo es una patología con altísima muerte y mortalidad por la secuela. Ya saben los factores de riesgo del broncoespasmo, saben que el paciente cierto asmático o con irrigación de la vía aérea es altamente propenso, casi un 10%, a tener broncoespasmo. Ya saben que el broncoespasmo puede ser una entidad única o parte de una anafilaxia, y que el manejo tienen que verlo y en función de cómo va evolucionando sospechar si es anafilaxia o no. Ya saben y saben manejar el manejo y reconocer el broncoespasmo. Esta es una patología que a mí me gusta mucho porque la he vivido harto. Creo que si se sabe manejar bien y anticiparse, es una patología que no debería generar ningún problema en nadie. Pero si es que se sospecha tardíamente y se maneja tardíamente, las consecuencias son catastróficas. ¿Ya? Entonces ustedes ven que la tengan, manejenla en forma oportuna. No dejen pasar el tiempo de que está quizás monobronquial, no. O sea, si hay broncoespasmo sospecha, broncodilátenlo con lo que tengan. Piden ayuda fiado al 100% y vamos buscando la causa. Bien, no pierdan tiempo en cosas banales. ¿Ya? Eso es todo. Yo en la beca pensé que con un tubo se solucionaba todo. Y cuando tuve broncoespasmo ya salido, me di cuenta que no. La próxima clase va a ser de laringospasmo, un tema que también el manejo es un poco más sencillo porque requiere solamente actuar rápido. Y posteriormente vamos a ver vía aérea difícil no anticipada. Y con eso se acaba el módulo de respiratoria. Y nos quedaría solamente lo último que es no despertar. ¿Ya? Que les vaya súper bien, que estén muy bien. Y cualquier duda al WhatsApp o en el Instagram. Un tremendo abrazo. Chao, chao.